Hola, sea muy bienvenido, sea muy bienvenida. Qué bueno que usted está aquí para acompañarnos en el estudio de la lección. Continuamos estudiando durante este trimestre los temas en el Evangelio de Juan y estamos ya en la lección 5 que tiene como título El testimonio de los samaritanos. Durante esta semana hemos estado estudiando acerca de cómo Jesús establece una conexión a través de una mujer con los samaritanos. Vamos a ir en primer lugar a nuestro versículo para memorizar que lo encontramos en Juan 4:42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Judíos y samaritanos no se llevaban, no podían establecer una relación entre ellos. Lo más que podían hacer era comerciar entre ellos, pero más allá de eso, se consideraba que era prohibido establecer algún otro tipo de relación entre ellos. ¿A qué se debía esto? Los samaritanos eran una mezcla de hebreos con otros pueblos que los asirios habían llevado. Sucedió que en el 722 los asirios completaron el cautiverio de las 10 tribus del norte. Se llevaron a los habitantes de esa región de las 10 tribus del norte y para que no quedara eso solo y desolado, entonces trajeron a personas de otras naciones, de otros pueblos. Estas personas se mezclaron con los hebreos que estaban allí y establecieron a partir de allí su propio culto. Es decir, la religión que ellos practicaban había llegado a ser una mezcla del judaísmo con la religión pagana que ellos habían traído. Así es que los judíos de alguna manera rechazaban esto, pero no solamente eso. Había sucedido algo más. Cuando los judíos regresaron del cautiverio en Babilonia para reconstruir Jerusalén y para reconstruir el templo, los samaritanos se opusieron a esto. Ya esto creó dificultades entre ellos, diferencias entre ellos. Y más adelante, Juan Hircano, un gobernante judío, en el 128 a.C., destruyó el templo que los samaritanos habían construido en el monte Gerizim. Así que parecía irreconciliable que judíos y samaritanos pudieran tratar entre ellos. Este era el ambiente que había cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio aquí en esta tierra. Judíos y samaritanos no se llevaban. Cualquier tipo de relación que no fuera comercial creaba problemas. En nuestro estudio de esta semana, el capítulo 4 de Juan, básicamente allí, de los versículos 1 hasta el versículo 42, allí encontramos el estudio de esta semana. Pero vayamos y veamos en primer lugar el escenario del encuentro. Los discípulos de Juan se sentían un tanto incómodos porque Jesús y sus discípulos estaban bautizando. Es normal que las personas se sientan un poco celosas. Veamos lo que nos cuenta Juan allí en los primeros 4 versículos del capítulo 4. Dice, cuando pues el Señor supo que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Como mencionábamos, los discípulos de Juan posiblemente se sentían celosos. El Señor Jesús estaba tratando de evitar conflictos allí entre sus discípulos y los discípulos de Juan. Pero a mí me llama la atención lo que dice el versículo 4. Dice allí en ese versículo que le era necesario pasar por Samaria. ¿Necesario pasar por Samaria? Los judíos regularmente daban una vuelta, iban por un camino más largo para evitar tener que pasar por Samaria. Pero en la narración, Juan nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Lo que estudiamos en esta semana nos ayuda a entender por qué a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Cuando Jesús y sus discípulos fueron a través de Samaria para llegar a Galilea, se detuvieron donde estaba el pozo que había construido Jacob. Estaba al lado de Siquem.
La mujer que llega allí en busca de agua al mediodía, a la hora sexta, al mediodía, llega desde Sicar, a 1,5 kilómetros de distancia de allí donde estaba el pozo, de donde ella vivía a donde estaba el pozo. Ella llega para sacar agua. Allí el Señor Jesús, como vamos a ver un poquito más adelante, establece un contacto con ella. Ahora, en este momento debemos pensar en algo. El encuentro con Jesús había de traer como resultado un cambio total en la vida de esta mujer. Jesús era un judío, pero Jesús había venido para alcanzar a todo el mundo. La mujer era samaritana. ¿Tendría ella algunos prejuicios en contra de los judíos? Pero veamos ahora a la mujer junto al pozo, es decir, cuando llega allí al pozo. Veamos los versículos 7 y 9. En el versículo 7 encontramos que la narración nos dice que llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y en el versículo 9 agrega, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Aquella mujer tenía prejuicios en contra de los judíos, como ya habíamos comentado, pero aquí yo quiero llamar su atención a algo. Ella toca un punto que podríamos decir es controversial, pero con el propósito de evadir. Y ella comienza a llevar a cabo algunas acciones y algunos comentarios que tienen el propósito claramente de evadir algunas cosas. Ella aprovecha el odio que había entre estos dos pueblos para levantar un punto controversial. Está tratando de evadir el contacto con Jesús. Por supuesto, en este momento ella no sabe quién es Jesús, ni qué es lo que Jesús está buscando. Pero Jesús, que sabe lo que hay en el corazón de las demás personas, que sabe cuáles son las necesidades de las personas, se dedica a conversar con ella y va directamente al grano. Veamos lo que dice el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer se fue a lo literal y le dijo, bueno, Señor, pero si no tienes con qué sacar agua, el pozo es hondo, ¿de dónde tienes agua viva? Ella no estaba viendo lo que Jesús estaba tratando de enseñarle. Sencillamente ella se quedó en lo superficial, en lo literal de lo que Jesús le había dicho. Pero Jesús está tratando de abrirse camino. Él está tratando de abrir una oportunidad para poder conversar con aquella mujer y para traerle la bendición que cambiaría su vida, la bendición que haría que su vida llegara a ser algo diferente. Jesús estaba tratando de llegar a la necesidad que aquella mujer tenía para darle la oportunidad de participar de la salvación. Jesús estaba hablando en realidad de la experiencia de conversión que esa mujer necesitaba. Pero ella, tratando de evadir, vuelve y toca un punto controversial. Y le dice en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Lo nota? Ella está buscando aquellas cositas que marcan la diferencia, aquellas cositas que hacen la diferencia entre un pueblo y el otro, aquellas cositas que hacen que entren en disputa para evadir, para esquivar, para evitar entrar en contacto con lo que aquel hombre que está allí en el pozo está tratando de establecer con ella. Pero el Señor Jesús estaba claro de algo. Él quería ofrecerle el agua de la vida. Él quería ofrecer algo mucho más que el agua literal que sirve para saciar la sed física. Por eso Él le dijo en los versículos 13 y 14, cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
El Señor Jesús está tratando de alcanzar a aquella mujer y tratando de profundizar para ayudarle en su necesidad. Aquella mujer todavía no comprende eso. Y entonces le responde lo que encontramos en el versículo 15, diciéndole: Señor, dame agua. Pero leamos cómo lo dice el versículo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El Señor ya había hablado del agua en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje en Ezequiel 36, 25 al 27 que dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos. De acuerdo a Ezequiel, encontramos que el Señor Jesús estaba tratando de llegar al cambio de corazón, a la conversión que aquella mujer necesitaba. Jesús estaba procurando alcanzar a esta mujer con verdades espirituales, aunque utilizaba ilustraciones naturales del mundo natural para poder llevarlos de lo que conocían a lo que no conocían en ese momento. Aquella mujer no podía entender hasta este momento lo que el Señor estaba tratando de hacer en favor de ella. No comprendía lo que el Señor quería decir. Pensaba en términos humanos, naturales, en términos terrenales, aunque Jesús estaba señalando a algo más profundo, a algo más elevado, a algo espiritual. Aquella mujer interpretó, entendió las palabras de Jesús acerca del agua de manera literal, a pesar de que Jesús estaba hablando de algo espiritual. Había aquí un error de interpretación, y aquí nosotros debemos darnos cuenta de algo. Si no tenemos el cuidado necesario al estudiar la palabra de Dios, al escuchar el mensaje de la palabra de Dios, podríamos cometer errores de interpretación que no nos permitirían recibir toda la bendición que Dios quiere darnos, que no nos permitirían andar por el camino que Dios quiere que andemos para poder recibir todo lo que Él tiene para compartir con nosotros. Así es que debemos ser muy cuidadosos de no ser tan apegados a lo literal, a lo mundano, a lo natural, para interpretar. Porque cuando lo hacemos de esa manera, nos estamos perdiendo lo profundo que Dios tiene allí, lo elevado que Dios tiene allí, para sacarnos de nuestras situaciones y elevarnos espiritualmente a lo que Él está interesado en hacer. Pero Jesús no se queda allí. Jesús va más allá. Y note lo que le dice en el versículo 16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquella mujer de alguna manera tuvo que decir y reconoció la verdad y le dijo a Jesús: no tengo marido. Y el Señor Jesús entonces comenzó a decirle lo que había sucedido en la vida de esta mujer, que había tenido 5 maridos, que tenía un marido en la actualidad, pero que en realidad no era su marido. Así que el Señor aprovecha y le dice: has hablado con verdad. La elogia para seguir abriendo ese camino al corazón, a la mente de ella. Y entonces aquella mujer comienza a percibir algo, comienza a darse cuenta de algo. Y entonces es cuando se da la revelación de Jesús. Porque aquella mujer, después de que el Señor Jesús le narró lo que había sucedido en la vida de ella, le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Reconoce algo importante, pero encontramos que nuevamente trata de sacar un punto controversial como para evadir. Ya ahora el Señor, digamos, de alguna manera la ha llevado al punto en que la tiene acorralada, digamos así, para poderla llevar a lo que quiere enseñarle. Pero aquella mujer comenta nuevamente algo controversial
para tratar de evadir a Jesús y lo que Jesús estaba tratando de hacer en favor de ella. Y le dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ahora Jesús dijo aquella verdad que nosotros conocemos: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Y el Señor le está demostrando a aquella mujer que no es un lugar determinado para adorar a Dios, que a Dios lo podemos adorar siempre que lo hagamos en espíritu y en verdad, en un lugar o en otro, donde se nos presente la oportunidad. Así es que desbarata el argumento de aquella mujer y la controversia que ella quiere levantar, la evasión que ella quiere alcanzar a través de este comentario. El Señor lo deja de lado para poder llegar a hacerle la revelación que Él tiene para hacerle en esta oportunidad. Ella lo reconoció como profeta, pero de todos modos está tratando de evadirlo, de evitar lo que Jesús está tratando de establecer con ella. Y ahora, al plantearle el lugar de adoración que los judíos discutían con los samaritanos, era razón de disputas, porque los judíos decían que en Jerusalén, los samaritanos decían que en el monte Gerizim, pero el Señor le dice claramente que eso no es problema. El culto no está ligado a un lugar. Así es que para Jesús aquello no es un tema importante y lo deja de lado, porque si Dios es espíritu, lo podemos adorar donde sea que estemos. Siempre que lo hagamos en espíritu y en verdad, podemos adorarlo donde quiera que nos encontremos. Ahora, el Señor Jesús aprovecha lo que aquella mujer le dice. En versículos 25 y 26, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y aquí encontramos algo, yo diría, sumamente interesante. Es la única vez, exceptuando el momento del juicio, en que Jesús reconoce abierta, directa y claramente que Él es el Mesías. ¿Y ante quién lo hace? Ante una mujer. Es más, era samaritana. Todavía más, era una mujer con una reputación dudosa, que había llegado al pozo al mediodía para evitar a las otras mujeres y no tener que entrar en contacto con ellas. Ante ella el Señor hace la revelación, el reconocimiento de que Él es el Mesías, de que Él es Cristo, y lo reconoce abiertamente ante esta extranjera, ante esta enemiga, si usted quiere verlo así, del pueblo judío. Después de haberle mostrado los secretos que ella trataba de esconder y por los que trataba de evitar a todas las personas, ahora Él le dio, a través de esa revelación primera, razones, motivos para creer en Él. Y ahora Él le dice que Él es el Mesías, el Cristo que estaban esperando. ¿Cuál es la reacción de aquella mujer? En los versículos 28 al 30 dice que hizo lo siguiente. Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. La mujer se convirtió en una misionera. Inmediatamente que ella pudo ver cómo el Señor conocía su necesidad, conocía su vida, conocía lo que ella era, creyó en Cristo como el Mesías, como el enviado de Dios a esta tierra. Inmediatamente se convirtió en una misionera que salió corriendo, podríamos decir así, a buscar a sus compatriotas, a las personas de su comunidad, para traerlas donde Jesús. Les contó que Jesús le había dicho todo lo que ella había hecho. Y les dijo que era el Cristo, el Mesías.
Los samaritanos vinieron donde Jesús y no solamente escucharon lo que él tenía para enseñarles en esa oportunidad, sino que de acuerdo al versículo 40, le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días, nos narra Juan. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Los versículos 41 y 42 nos dicen: muchos más creyeron por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora entendemos por qué a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él sabía que había personas allí que necesitaban de él, que necesitaban de la salvación. Aunque él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, había algunos que tenían una mezcla de la religión verdadera con la religión falsa. Pero estas personas tenían una mejor disposición para recibirlo a él y le dieron a él la oportunidad de compartir con ellos las verdades del plan de salvación que Jesús estuvo dispuesto a compartir con ellos, y creyeron en él. Por eso le era necesario pasar por Samaria. Quiero animarlo a reflexionar en el pensamiento que encontramos en El deseado de todas las gentes, la página 171, que dice lo siguiente: tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura y no vieron que en derredor de sí había una mies que cegar. Pero por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos, y da a quienes están por perecer avidez de beber el agua de la vida. El registro que hace Juan de la experiencia de Jesús allí en Samaria nos deja muchas lecciones interesantes. No debemos tratar a las personas en base a prejuicios. Es más, deberíamos buscar la manera de eliminar los prejuicios que no nos permiten alcanzar a algunas personas porque creemos que son quizá demasiado malas, porque creemos que son indignas, porque creemos que no merecen, porque creemos que no pueden llegar a pertenecer. Debemos quitar esos prejuicios. También debemos saber que hay personas con las cuales nos vamos a encontrar que a lo mejor tendrán prejuicios en contra nuestra y en contra de nuestras creencias. Pero como Jesús hizo con aquella mujer samaritana, debemos procurar encontrar un camino para llegar al corazón de esas personas y mostrarles al Salvador, mostrarles a Cristo Jesús, el que quiere darles vida eterna. Debemos estar dispuestos a compartir con otras personas. No debemos esperar a hacer una gran obra, a que se ponga delante de nosotros una gran tarea para realizar. Con las personas con las que entramos en contacto podemos hablar acerca de Jesús, contarles acerca de Jesús, guiarlas a Jesús, para que al encontrarse con Jesús también puedan participar de la salvación que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Sí, al Señor Jesús le era necesario pasar por Samaria, pero no solo por Samaria, le era necesario pasar por este mundo, porque Él quiere la salvación de todos. Y si estamos dispuestos, a pesar de que quizá en algún momento procuremos evitar, procuremos esquivar al Señor, procuremos sacar puntos controversiales para discutir con el Señor está interesado en salvarnos a todos. Si tan solo le damos la oportunidad de hablar a nuestro corazón, de hablar a nuestra mente, el Señor nos alcanzará allí donde estamos y traerá para nosotros esperanza, traerá para nosotros salvación, traerá para nosotros vida eterna. Démosle la oportunidad a Jesús, permitiendo que entre cada día a nuestras vidas
pero también siendo instrumentos para que otros puedan conocer acerca de Jesús.